Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y también que tengan un feliz año nuevo. Les mando un fuerte abrazo. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera del 2023, que es el año nuevo que viene. Así que espero que les guste. Estuve utilizando la puntada peyote impar. Y esta pulsera también se las estuve haciendo en un en vivo en Facebook, así que si les interesa ver videos en vivo, déjenme dicho en los comentarios, ya que también se las quería hacer aquí en vivo, pero algunos de sus comentarios en el video anterior fueron de que les gustan más los videos grabados, así que déjenme saber qué piensan, si les gusta en vivo o si quieren videos grabados y editados. Voy a tratar de hacerles de los dos, porque si hago los videos en vivo tengo más tiempo para grabarles o para hacerles más videos, ya que me evito el proceso de la edición, que es bastante largo. Así que déjenme saber qué piensan. Recuerden que si quieren ver el diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno chicas, sin más, comencemos con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono negro mate y este otro que es un tono bronce metálico. Estos son los números de los colores. Voy a estar utilizando este tono blanco. Pueden utilizar un negro o un tono bronce. También voy a utilizar una aguja del número 10. Voy a comenzar con dos Delicas en el tono bronce. Las llevo por mi hilo hasta casi el final. Ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta Delica. Ahora voy a tomar 9 Delicas bronce. Ahí están 3, 3 y 3. Son 9 Delicas. Las voy a llevar también por el hilo. Ahora voy a pasar estas dos Delicas y regreso la aguja en la tercera. Ahora voy a continuar con el tono bronce. Voy a ir colocando una. Dejamos una bronce de las que están aquí en el hilo y paso en la siguiente. Una bronce. Dejo una bronce del hilo y paso en la siguiente. Una bronce. Dejo una y paso aquí. Ahora aquí pueden ver que mi hilo sale de la Delica de este lado. Entonces paso mi aguja en esta Delica hacia abajo. Jalo el hilo y llevo la aguja a esta Delica. Ahora voy a voltear de este lado para trabajar del lado derecho. Ahora voy a tomar una negra. Y vuelvo a tomar el bronce. Voy a colocar 1, 2, 3. Ahora de nuevo me voy a regresar aquí tomando una bronce, una negra, una bronce, una negra. Aquí paso la aguja por estas dos Delicas. De nuevo tomo una bronce, paso hacia arriba en esta Delica negra. Me regreso hacia abajo aquí en esta bronce. Tomo la siguiente bronce aquí. Y paso hacia arriba en esta.
Comienzo mi siguiente vuelta, tomo el negro, coloco 2. Una bronce, una negra, ahora de nuevo me regreso tomando el bronce, voy a colocar 2. Una negra, una bronce, paso por 2 delicas, vuelvo a tomar una bronce, regreso hacia arriba en la delica negra y aquí me regreso hacia abajo tomando 2 delicas, una negra y una bronce. Paso hacia arriba aquí y continúo con la siguiente vuelta. Aquí comienzo tomando una negra, una bronce, dos negras, me regreso aquí con una bronce, una negra, una bronce, una negra, una bronce, paso aquí hacia arriba en esta negra, me regreso hacia abajo tomando una negra y una bronce. Si pueden pasar por las 2 delicas al mismo tiempo está bien, si no pueden háganlo de una en una. Me regreso aquí para continuar con la siguiente vuelta. Comienzo mi siguiente vuelta tomando una en el color negro, paso aquí. Ahora tomo el bronce, voy a colocar una en cada espacio. De nuevo tomo el bronce y me voy a regresar colocando una bronce en cada espacio. Aquí paso por 2 delicas. De nuevo tomo una, me regreso en esta negra hacia arriba. Y aquí me regreso hacia abajo por 2 delicas. Pueden tomarlas juntas o de una en una. Continúo, paso de nuevo hacia la bronce para continuar con la siguiente vuelta. Aquí continúo con el tono bronce, tomo una. Ahora tomo el negro, coloco 2. De nuevo una bronce. Me regreso aquí, tomo una bronce. Tres del tono negro.
una del tono bronce, paso hacia arriba en esta bronce y me regreso de nuevo hacia abajo por 2 delicas. Ahora de nuevo tomo una negra, 2 bronce, una negra, de nuevo aquí me voy a regresar tomando una bronce y voy a ir colocando una bronce en cada espacio. Es la última bronce de esta vuelta, la paso aquí hacia arriba y de nuevo repetimos lo mismo, pasamos hacia abajo por 2 delicas. De nuevo tomo una negra, 2 bronce, una negra, me regreso, tomo una bronce, tomo el negro, coloco 3, una bronce, paso aquí hacia arriba, llevo mi aguja hacia abajo por 2 delicas y paso hacia arriba en esta. Ahora vuelvo a tomar el bronce, tomo una, 2 negras, una bronce y ahora de nuevo me regreso hacia abajo colocando una bronce en cada espacio. Aquí de nuevo tomo una negra, ahora tomo el bronce y coloco una en cada espacio. Ahora tomo una bronce y me regreso aquí, una negra, una bronce, una negra, paso mi aguja por 2 delicas, ahora tomo una bronce, paso hacia arriba en la negra y de nuevo voy hacia abajo por 2 delicas. De nuevo tomo el negro, coloco 2, una bronce, una negra, vuelvo a tomar el bronce y coloco 2,
una negra, una bronce, de nuevo tomo una bronce, aquí tomo una negra, una bronce, dos negras, vuelvo a tomar una bronce y me regreso aquí, una negra, una bronce, una negra, paso por dos delicas y de nuevo tomo una bronce, de nuevo tomo una negra, ahora coloco una bronce en cada espacio. Vuelvo a tomar el bronce y continúo colocando una en cada espacio. De nuevo voy a tomar el bronce, voy a colocar una en cada espacio. De nuevo me regreso tomando el bronce, voy a colocar una, dos, tres. Una negra, paso por dos y de nuevo tomo una bronce, ahora aquí comienzo mi vuelta, tomo una negra, una bronce, dos negras, vuelvo a tomar el tono bronce y coloco una en cada espacio. Ahora aquí tomo una negra,
una bronce, 2 negras, me regreso tomando una bronce, 3 negras, de nuevo tomo una bronce, una negra, 2 bronce, ahora de nuevo voy a colocar una bronce en cada espacio. De nuevo voy a colocar una bronce en cada espacio. Así ya quedaría terminada la pieza. Ahora voy a colocarle una delica más aquí para que tenga una delica igual que aquí, porque de aquí voy a colocar la argollita para mi pulsera. Pueden hacer también esta pieza para una cadenita. Pondrían una argollita en esta delica y una argollita aquí en esta, y se la podrían colocar a una cadenita o algún collar. Yo voy a regresar mi aguja hacia abajo para colocar una delica, porque yo estoy haciendo una pulsera y necesito colocar la pieza en el medio. Aquí tomo la delica y paso aquí. Ahora aquí es donde voy a estar colocando la argollita, y ahora simplemente voy a perder este hilo pasándolo hacia atrás entre algunas delicas. Así que lo voy a ir pasando hacia atrás. Voy a hacer lo mismo con este y corto el sobrante. Ya le escondí los hilos. Ahora voy a colocarles las argollitas, y las argollitas que voy a estar utilizando son estas. Son de 4 milímetros. Si utilizan unas más grandes es posible que no pasen a través de la delica o que la rompan, así que si pueden conseguir estas de 4 milímetros estarían perfecto. Así que yo voy a colocar una argollita en esta delica de aquí y una aquí en esta. Ya le coloqué las argollitas y así es como queda. Ahora por último voy a estar colocando este hilo chino. Este es de 0.8 milímetros. Voy a colocarle el hilo chino fuera de cámara ya que ya les he mostrado cómo hacer esto. Ya le coloqué el hilo chino, así es como queda la pulsera ya terminada. Pueden utilizar hilo chino o también alguna cadenita, y así queda la pulsera. Déjenme saber si les gustó esta pulsera, y déjenme dicho también en los comentarios si quieren que les haga más videos en vivo aquí en YouTube, porque si hago más en vivos voy a estar haciéndoles más videos a la semana, ya que así no tengo que estar editando. Eso me lleva bastante tiempo, y si se los hago en vivo es un solo proceso.
Así que déjenme dicho en los comentarios qué piensan. Recuerden que si quieren ver el diagrama lo encuentran en mi Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un feliz año nuevo. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en otro video. Bye.